Buenos días. Esta es la clase del coeficiente de correlación lineal de Pearson, coeficiente producto-momento de Pearson y de otras medidas de asociación relacionadas con variables cuantitativas. Voy a empezar con el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Como ya les dije, se supone que cuando hablamos de correlación, la correlación es un tipo de asociación. Es un tipo de asociación que está basada en covariancias. En otras palabras, en cómo varían en forma conjunta variables generalmente de tipo cuantitativo. En la muestra le llamamos R minúscula y en la población le llamamos ρ. Desde el punto de vista teórico, el coeficiente de correlación lineal es ρ es igual a la covariancia de XY entre el producto de las desviaciones estándar. El producto de las desviaciones estándar. En términos de la fórmula de la estimación muestral, o sea, del estimador de ρ, lo que tenemos es R, que también se puede definir como la covariancia entre el producto de las desviaciones estándar. Uno también podría argumentar que la correlación de Pearson es la covariancia de variables estandarizadas. Esto que tenemos aquí en esta parte de la fórmula en realidad son los numeradores. Este es el numerador de la covariancia y estos son los numeradores de las desviaciones estándar. Por el producto, como tienen el mismo denominador, entonces podemos descartar los denominadores. Y en la fórmula tradicional para calcularlo a pie también tenemos esta fórmula, pero dado que vamos a usar fórmulas más directas para calcularlo con apoyo de calculadora o con computadora, entonces vamos a darle prioridad a esta fórmula. Ahora bien, vale la pena decir que el coeficiente de correlación lineal de Pearson varía entre -1 y 1. Si R es negativo, la correlación es negativa, o sea, conforme aumenta X, disminuye Y. Y si yo les pido interpretación, ustedes tienen que decirlo así. O bien, si R es positivo, entonces diríamos que la correlación es positiva. Conforme aumenta X, aumenta Y. Si R es igual a 0, eso quiere decir que no hay correlación. Ahora, si el R es cercano a -1, generalmente se dice que la correlación es fuerte y negativa. Si R es cercano a 1, la correlación es fuerte y positiva. Y si R es cercano a 0, la correlación es débil o no existe. Ahora bien, el tamaño apropiado de R para decir si una correlación es fuerte o no depende del área de estudio. Por ejemplo, en ingeniería y física, un ρ de 0.8 es bastante débil porque generalmente se ven ρs de 0.90, 0.95. En ciencias de la salud y en biología, ρs de 0.5 ya son débiles. En economía, si estamos hablando de series de tiempo y macroeconomía, ROS de 0.7 ya son débiles. Pero en otras ciencias sociales o en microeconomía, ROS de 0.4 pueden ser consideradas fuertes. Entonces, depende del área en la que ustedes estén. Ahora, recuerden también que el coeficiente de correlación de Pearson lo que mide es asociación lineal, por lo que dos variables pueden estar asociadas, pero si la forma de su asociación es curvilínea, R puede ser cercana a 0. Vean este gráfico. Este gráfico aquí tenemos que no es una asociación lineal perfecta, pero tenemos un R de 0.91. A medida que crece X, aumenta Y. Y aquí, en cambio, tenemos una asociación, un patrón prácticamente perfecto, que parece una parábola. Sin embargo, como la asociación no es lineal, el coeficiente de correlación de Pearson es más bajo. También desde el punto de vista trigonométrico, uno puede decir que la correlación se puede representar con una elipse. Cuanto más angosta sea la elipse que envuelve la nube de puntos, mayor la correlación. Entonces aquí, si esta elipse es muy angosta, o sea, se acerca a la línea recta, tendremos una correlación muy alta. Y en cuanto más dispersa estén los valores dentro de la elipse, entonces más débil es la correlación. Si R es un estimador de ρ, se puede realizar una prueba de hipótesis para determinar si, dado un valor de R en una prueba, hay suficiente evidencia estadística como para rechazar que ρ es igual a 0. El estadístico de prueba, generalmente vamos a utilizar el método de los cuantilos. Calculamos un T calculado y un T tabular. El T calculado sería esta fórmula y bajo la hipótesis nula, el T calculado tiene una distribución T de student
con n-2 grados de libertad. Si en la hipótesis nula se pusiera otro valor que es muy alejado de 0, entonces no es conveniente aproximarlo con una t calculada, sino con una z, con z tabular y z calculado, donde el z calculado tendría esta fórmula, y aparte requeriríamos tamaños de muestra grandes. El estadístico Z tiene una distribución normal, y aunque requiere que las muestras sean grandes para poder utilizar la Z, como ahora estaba mencionando. Ahora bien, repito, dado que la correlación de Pearson es una medida de asociación lineal, en realidad para poder utilizar la correlación de Pearson, nosotros tendríamos que tener los siguientes supuestos. Uno, que la asociación es lineal, no curvilínea. Dos, para poder usar la T de student, nosotros lo que vamos a suponer es que las variables en conjunto tienen una distribución normal bivariada. Y por definición, si estamos hablando de asociación lineal y de normalidad bivariada, eso lo que quiere decir es que tenemos dos variables cuantitativas. Tenemos dos variables cuantitativas. Ahora vamos a ilustrar cómo calcularlo. Vean aquí, tenemos este ejemplo para R de Pearson. Esto es el ID, o sea, el identificador de la persona. Tenemos la persona 1339, 1329. Y tenemos para la misma persona, estos son diabéticos, datos reales de Pérez Celedón. Lo que tenemos son 11 diabéticos. Y a los diabéticos se les puede medir la glucosa en ayunas, que es un nivel de cuánta glucosa tiene en la sangre. Y está relacionado con el nivel en las últimas horas. Esto es glucosa en ayunas, mientras que la hemoglobina glicosilada HbA1c también mide el nivel de glucosa en la sangre, pero el promedio durante los últimos 3 días. Entonces, se supone que están relacionadas, pero no son perfectas. Por ejemplo, un diabético se sabe que tiene, si tiene una prueba con el médico, un chequeo médico, puede ser que se comporte y tenga una buena nutrición durante el último día. Así que podría tener una glucosa en ayunas relativamente baja, pero si se portó mal los días anteriores, entonces podría tener una hemoglobina glicosilada más alta. Vamos a decir que la glucosa es X y la hemoglobina glicosilada es Y. Y para eso vamos a requerir tener la suma, el promedio y las desviaciones estándar. Con los promedios estoy utilizando un solo decimal, mientras que con las desviaciones estándar estoy utilizando 3 decimales para tener una medición más profunda. Ahora, además, si yo voy a calcular la fórmula del R de Pearson, entonces yo podría tener en el numerador, en realidad el numerador va a ser la multiplicatoria de estas dos columnas, x sub i menos x barra y y sub i menos y barra, mientras que el denominador son la raíz cuadrada de la suma del x sub i menos el x barra y del y sub i menos el y barra, ambos al cuadrado, o sea, los cuadrados de las desviaciones. Lo voy a calcular de esta forma y aprovechando directamente las fórmulas de la covariancia. Entonces, el primer paso que sería, el paso largo sería teniendo las X, calculamos los promedios y entonces este menos 39.6 es 86 menos 125.6. Este menos 37.1 es 88 menos 125.6 y así sucesivamente. Estas desviaciones las elevo al cuadrado para tener esta columna. Estas desviaciones las elevo al cuadrado, así que en 1568.7 es el menos 39.6 al cuadrado. Además, puedo tener también los y sub i menos y barra. Este menos 0.9 es 5.3 menos 6.2. Este menos 1.7 es 4.5 menos 6.2 y así sucesivamente. Y el y sub i menos y barra es estas desviaciones al cuadrado. Por último, la columna del x sub i barra por y sub i barra es esta columna por esta columna. Así que el 35.3 es menos 39.6
por menos 0.9. El 62.8 es el menos 37.1 por el menos 1.7. Eso sería el 62.8. Y así sucesivamente. Las fórmulas serían en la correlación de Pearson. Si utilizo esta fórmula, entonces sería el numerador es la suma de esta columna. O sea, la suma del y sub i barra menos por y sub i barra. El 351.3 sería el numerador. Y el denominador es la raíz de esta productoria. Sería la raíz de multiplicar esta suma por esta suma. En otras palabras, la raíz cuadrada de 18.567 por 16.49. Obtengo un coeficiente de correlación de 0.635. Yo también puedo ser más directo y calcular la correlación de Pearson como la covariancia, que sería, yo sé que la covariancia es 35.13 porque utilizo las funciones, dividida entre el producto de las desviaciones estándar. 43.089 por 1.284. Este cociente también me da 0.635. ¿Cómo tengo que interpretar ese 0.635? Diría que, dado que el 0.635 es mayor a 0.5 y menor a 1, pero es positivo, diría que la correlación entre la glucosa y la hemoglobina glicosilada es moderadamente alta y positiva. En otras palabras, a medida que aumenta la glucosa, también aumenta la hemoglobina glicosilada. Yo además puedo hacer la prueba de hipótesis, y la prueba de hipótesis, yo lo que generalmente voy a plantear es que el H0 que ρ es igual a 0 y el H1 que ρ es distinto de 0. Esta es mi fórmula del T calculado, y mi T tabular, por ser de dos colas, va a ser más o menos T de, sería más o menos T de 1 menos alfa medios, coma, con n menos 2 grados de libertad. Eso sería un más o menos T de 0.975. T de 0.975. Con 9 grados de libertad. Y si ustedes lo buscan en la tabla, ahí tendrían más o menos 2.262 en la distribución T. Ahora bien, lo que sigue es calcular el T calculado. Y el T calculado ya sabemos que es esta fórmula. Sería R menos ρ, 0.635, dividido por la raíz cuadrada de 1 menos 0.635 al cuadrado entre 11 menos 2, o sea, entre 9. Obtendría 0.635 entre 0.2575 y el T calculado sería 2.47. Noten que si hacemos la zona de rechazo de no rechazo, la zona de no rechazo va de menos 2.26 a 2.26. La zona de rechazo va de menos infinito a menos 2.26 y de 2.26 hasta más infinito. Y mi T calculado es 2.47, cae en la zona de rechazo. Eso quiere decir que, como el T calculado cae en la zona de rechazo, hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que la correlación poblacional es igual a 0. Este sería un procedimiento a pie para hacer la prueba de hipótesis. Ahora, cuando yo planteo esta prueba de hipótesis, ¿qué quiero decir? Si yo lo que planteo es que ρ es igual a 0, quiere decir que en la población esas dos variables no están correlacionadas. O sea, no están asociadas. Con que yo rechace la hipótesis nula, entonces yo ya puedo argumentar que existe un cierto grado de asociación entre las dos variables, en este caso entre la hemoglobina glicosilada y la glucosa. ¿Qué quiere decir esto? Yo no sé el grado de correlación. Podría ser que en la población la correlación, el ρ, sea 0.1 o menos 0.15. En otras palabras, sería un grado de asociación muy bajo.
pero eso sería distinto de cero. Eso quiere decir que hay un cierto grado de asociación. Esto es lo que en términos vulgares se conoce como una correlación significativa. Pero una correlación significativa no quiere decir que la correlación sea alta. Sencillamente lo que quiere decir es que en la población existe un cierto grado de asociación. Y por eso es que cuando ustedes analicen correlaciones y hablen de correlaciones significativas, no utilicen el adjetivo significativo para argumentar que la correlación es alta. Sencillamente lo que quiere decir es que en la población existe un cierto grado de asociación. El problema es que no sabemos cuál. En la muestra sabemos que es de 0.635, o sea que es una correlación moderadamente alta. Ahora bien, recuerden que los supuestos de la correlación de Pearson son que las variables sean cuantitativas, que la asociación sea lineal y que las variables provengan de una población con distribución normal bivariada. Si esas variables, si esos supuestos no se cumplen, yo debería de utilizar coeficientes de correlación no paramétricos. Uno de los más conocidos es el coeficiente de correlación de rangos de Spearman, que también se le denomina R o Rho, pero para diferenciarla del coeficiente producto-momento, o sea, el de Pearson, se le usa un subíndice, o sea, se le denomina R sub S o Rho sub S. ¿Cuándo se usa? Se usa cuando se cumple alguna de estas violaciones de supuestos. En otras palabras, cuando la relación es un poco curvilínea, o sea, una asociación que se puede escribir con una curva exponencial o logarítmica. Si se viola el supuesto de normalidad bivariada, para eso ustedes harían pruebas de hipótesis de bondad de ajuste o harían cuckoo-plots. Cuando al menos una variable de escala ordinal, si tenemos una variable de escala ordinal, entonces sí podríamos utilizar el coeficiente de correlación de rangos de Spearman, y si se tienen valores extremos. Si se tienen valores extremos, probablemente no se tenga distribución normal bivariada y por eso se recomienda el coeficiente de correlación de rangos de Spearman. Se le denomina coeficiente de rangos porque hay que ordenar los datos. Es lo que se conoce en inglés como ranks y que proviene, si ustedes siguen el béisbol o el tenis, sobre todo el tenis, ustedes pueden decir que existe un ranking. Entonces, los que están arriba, como Djokovic, Nadal o Federer, son los que están rankeados más arriba. En otras palabras, las personas están ordenadas del puesto más alto hasta el puesto más bajo. Existen dos fórmulas para el coeficiente de correlación de rangos de Spearman. Si menos del 25% de los datos son empates, utilizamos la fórmula pequeña. Y si más del 25% de los datos son empates, utilizamos la fórmula larga. Y dentro de la fórmula, vean que ya vamos a ver qué significa este de sub i, pero también requerimos esta información. El n es el tamaño muestra y el tx y el ty es esta fórmula. La sumatoria del número de empates al cuadrado menos número de empates dividido entre 12. Si tengo este indicador, yo puedo tener esta fórmula para el coeficiente de correlación de rangos de Spearman en la muestra. Y dado que es un estimador, yo puedo hacer estimaciones y hacer pruebas de hipótesis. Para probar la hipótesis de que Rho sub S es igual a 0, si n es menor a 30, se utiliza la tabla G. Y si n es mayor a 30, se utiliza esta fórmula. Sin embargo, para efectos prácticos, lo que vamos a utilizar es esta fórmula para ilustrarla. Entonces, vamos a ver que aquí tenemos el ejemplo de la R de Spearman. Tenemos el mismo ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo decido como estadístico utilizar el coeficiente de correlación de rangos de Spearman en lugar de el coeficiente de correlación de Pearson, yo lo puedo hacer. Sencillamente yo decido describir la relación con el coeficiente de rangos de Spearman. Vean que lo que se recomienda es siempre ordenar de mayor a menor. Recuerden que lo que tenemos son pares ordenados. Esta es una persona que tiene un nivel de glucosa de 86 miligramos por decilitro y una hemoglobina glicosilada de 5.3%. Esta persona tiene 97 miligramos por decilitro en la glucosa y
una hemoglobina glicosilada de 5.6. Ahora bien, lo que tengo a colores son lo que se denominan empates. Los empates es cuando un valor se repite en una misma variable. Por ejemplo, el 97 se repite en la glucosa. El 5.3, que es el verde, se repite 2 veces. El 5.6 también se repite 2 veces. Y el 7.8 se repite 2 veces. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que todo es transformar la variable, cada una de las variables a rangos. Y voy a empezar haciendo el rango X y después el rango X asterisco. Después el rango Y el rango Y asterisco. ¿Qué sería el rango X? Como este ya está ordenado, entonces quiere decir que el 86 es el valor menor, o sea, el 1. El 88 es el que sigue, el 89 es el que sigue, el 97 es el que sigue, pero vean que pongo en rojo 4 y 5. ¿Por qué? Porque en realidad yo no sé cuál valor es menor por el redondeo. Yo básicamente lo que tengo son empates. Y si son empates, entonces el rango X asterisco, yo lo que voy a hacer es sacar un promedio de esos valores empatados. El promedio de 4 y 5 es 4.5. El promedio de 4 y 5 es 4.5. Todos los demás ya no son empates, entonces lo que tendría es 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ahora bien, también tengo el rango Y. Vean que aquí, como tengo pares ordenados, tengo que ver cuál es el valor menor. No puedo hacer 1, 2, 3, 4, 5 porque ordené de acuerdo a esta variable. Así que vean que el valor menor es 4.5. El que le sigue 5.3. Después tengo otra vez este 5.3, sería el 3. Después el 5.6, que es el 4. Y vean que aquí también tendría el 5, que sería otro 5.6. Sigo el 6, el 7, el 8. Y tengo el 9 y el 10 en morado, que es el 7.8 repetido. Así que todos los que son colores, tengo que sacar el promedio. Tengo este valor que es 1, pero tengo que sacar el promedio entre los verdes. El promedio de 2 y 3 es 2.5 y por eso tengo el 2.5 aquí. El promedio entre 4 y 5 es 4.5, por eso pongo 4.5 aquí. El promedio de 9 y 10 es 9.5, así que pongo 9.5 aquí. Y después tengo 8, 6, 7 y 11. En la fórmula recuerden que aparte del Tx y el Ty, tenía una variable que se llama el D sub i. ¿Qué sería el D sub i? Sería la diferencia entre el rango X asterisco y el rango Y asterisco. El menos 1.5 es la diferencia de 1 menos 2.5 menos 1.5. Este 1 es la diferencia de 2 menos 1 es 1. Este 0.5 es la diferencia de 3 menos 2.5 es 0.5. Y así sucesivamente. Aquí es 0 porque estoy restando 4.5 menos 4.5. Y ya que tengo la columna del D sub i, tengo que, vean que el D sub i por definición siempre va a ser 0. La suma de esas diferencias siempre va a ser 0. Así que yo lo que necesito ahora es elevar estos D sub i al cuadrado para que la suma no sea igual a 0. Así que elevo el menos 1.5 al cuadrado es 2.25. El 1 al cuadrado es 1. El 0.5 al cuadrado es 0.25. El menos 3.5 al cuadrado es 12.25 y así sucesivamente. El 6.5 al cuadrado es 42.25 y la suma de estos D sub i es igual a 61.5. La suma de estos D sub i al cuadrado es 61.5. Esto lo necesito para completar las fórmulas. Pero aparte tengo que analizar cuántos empates hay. Hay 8 empates. El 97 aparece 2 veces en X. Y el 5.3 aparece 2 veces. El 5.6 aparece 2 veces. Y el 7.8 aparece 2 veces en Y. Eso quiere decir que tengo 8 empates. Si menos del 25% de los casos son empates, uso la fórmula corta.
Y si más del 25% de los casos son empates, se usa la fórmula larga. Como 8 de 22 es un 36%, tengo que usar la fórmula grande. Así que voy a utilizar esta fórmula en lugar de esta. Sin embargo, después les voy a ilustrar cómo calcular esta también. Me hace falta calcular el Tx y el Ty. Y la fórmula que les di es esta. ¿Qué sería el Tx? Recuerden que en X los que se repiten es el 97 y se repite 2 veces. Entonces, si la fórmula es sumatoria del número de empates al cubo menos número de empates, sería el 97 se repite 2 veces, así que sería 2 a la 3 menos 2. Como es el único que se repite, sería 2 a la 3 menos 2 entre 12. Eso sería 8 menos 2 entre 12, o sea, 6 doceavos, y eso es igual a 0.5. Ese sería Tx. Ahora me faltaría Ty. Y el Ty, yo sabía que el 5.3 se repite 2 veces, el 5.6 se repite 2 veces y el 7.8 se repite 2 veces. Así que aquí tengo más empates. Por eso es que tendría 2 al cubo menos 2, que es para el primer par, más 2 al cubo menos 2, que es por el segundo par, más 2 al cubo menos 2, que es el tercer par. Eso sería 8 menos 2, más 8 menos 2, más 8 menos 2, doceavos. Así tendría 18 doceavos y tengo que Ty es igual a 1.5. Sustituyo y obtengo que Rs es 11 al cubo menos 11 entre 6 menos el 61.5, que era la sumatoria de los de subir al cuadrado, menos 0.5 menos 1.5. Dividido por 11 al cubo menos 11 entre 6 menos 2 por 0.5. Multiplicado por 11 al cubo menos 11 entre 6 menos 2 por 1.5. Todo eso, ese denominador en raíz. Lo que obtendría en el numerador es 216. En realidad 156.5, perdón. Aquí sería 156.5 entre 218. Y eso lo que obtendría es 0.718. Si hubiera sido, aquí tendría 156.5 en este numerador. Ahora, esto lo que quiere decir es que el coeficiente de correlación de rangos de Spearman es 0.718. Si hubiera usado la fórmula corta, que es la que tengo aquí, hubiera obtenido un coeficiente de correlación de rangos de Spearman de 0.72, que es prácticamente lo mismo. Así que vean que si tomo en cuenta los empates o no, en realidad obtengo un valor muy similar. Y puedo hacer la prueba de hipótesis para la correlación de rangos de Spearman. Nuevamente vuelvo a hacer que ρ sub s es igual a 0. H1 es que ρ sub s es distinto de 0. Y lo aproximo con un t calculado. El t tabular sería el mismo que usé con el R de Pearson, un 2.262. Y el t calculado sería el 0.718 menos ρ, que aquí no aparece, pero es este, menos ρ, entre raíz cuadrada de 1 menos r al cuadrado sub s entre n menos 2. Lo que obtengo es un t tabular de 3.09. Y como pueden ver, la zona de rechazo de no rechazo, la zona de no rechazo va de menos 2.26 hasta 2.26. La zona de rechazo va de 2.26 hasta más infinito, o de menos infinito a menos 2.26. Y el 3.09 cae en la zona de rechazo. Entonces, hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que la correlación poblacional es igual a 0. Nuevamente, aquí lo que haría es hablar de una correlación significativa, pero ya no una correlación de Pearson, sino una correlación de Spearman. Ahora bien, este es el coeficiente de correlación de rangos de Spearman, pero existe también otro coeficiente de correlación no paramétrico que se conoce como la tau de Kendall. Igual que con el coeficiente de rangos de Spearman, el tau de Kendall se usa cuando al menos una de las variables es ordinal
o bien cuando no se cumple el supuesto de normalidad bivariada, o cuando tenemos una relación ligeramente curvilínea. Existen distintos taos, el tao sub A, el tao sub B y el tao sub C. El tao A, así la primera fórmula que se le suministra es el tao A, porque no corrige por empates, mientras que la segunda, el tao sub C, sí corrige por empates. El tao B se usa generalmente para tablas 2x2, por eso no lo vamos a ver. Les dejo a que busquen en el libro de Gutiérrez, en la página 72, el procedimiento, pero ahora lo voy a ilustrar. Aquí nuevamente tenemos dos fórmulas. Esta fórmula es si más del 25% de los casos son empates, si menos del 25% de los casos son empates, y esta fórmula es si más del 25% de los casos son empates. Así que aquí lo que tendríamos es, bueno, y Tx y Ty ya fueron definidos. Si tenemos un n menor a 10, tenemos una tabla en el libro de Don Edgar, que sería la que ustedes utilizarían para definir si el tau es significativamente distinto de 0 o no. Si n es mayor a 10, entonces tenemos esta fórmula para un z calculado y lo contrastaríamos contra un z tabular. Vamos nuevamente a calcular la tau de Kendall con los datos que tenemos, los mismos datos que teníamos antes. La de la glucosa y la de la hemoglobina glicosilada. Tengo 11 datos, así que con 11 datos yo ya lo puedo aproximar con una distribución normal. El estadístico muestral del tau. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ordenar de menor a mayor de acuerdo a una variable y dejar entonces en la otra variable su respectivo par ordenado. Estoy ordenando y se recomienda siempre ordenar de menor a mayor de acuerdo a la variable con menos empates. La variable con menos empates es la glucosa. Entonces, aquí me queda ordenado de acuerdo a la glucosa y la hemoglobina glicosilada es la que me queda desordenada. La X está ordenada y la Y me queda ordenada de acuerdo a su respectivo par ordenado. En otras palabras, la desordenada. Y ahora vean el procedimiento que tengo que hacer. Yo tengo que calcular un indicador que se llama S y que es igual a S más menos S menos. Entonces serían S más menos S menos. Sería S más menos S menos. Entonces, ¿cómo calculo el S más y el S menos? Tengo que hacer dos columnas. La columna del S más y la columna del S menos. Entonces empiezo a ver. Como ordené por la X, analizo la Y. Como ordené por la X, analizo la Y. Y empiezo. Ok, entonces, ¿cuántos valores que están por debajo del 5.3 son mayores a 5.3? Entonces yo tengo que ver, el S más son cuántos valores por debajo de ese valor son mayores y el S menos son cuántos valores son menores a ese valor. Así que empiezo. ¿Cuántos valores en esta columna son mayores a 5.3? El 4.5 no, el 5.3 no, porque es igual, pero el 5.6 sí. Aquí tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así que aquí pondría 8. Sigo. ¿Cuántos valores son mayores a 4.5? Prácticamente todos, pero todos los que están por debajo. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y por eso pongo 9. ¿Cuántos valores son mayores a 5.3? Serían el 5.6, el 6, el 5.7, el 5.9, el 7.8, el 7.8, el 6 y el 5.6. Son 7 valores. Vean ahora con el 6. ¿Cuántos valores son mayores a 6? Este no, este tampoco. Solo el 7.8, el 7.8 y el 8.6, porque el 5.6 es menor. Así que aquí tendría solo 3 valores.
Y así sigo con el S más. Con el S menos es al revés. ¿Cuántos valores que están por debajo de 5.3 son menores a 5.3? Solo el 4.5, así que tengo un 1. ¿Cuántos valores que están por debajo de 4.5 son menores a 4.5? Ninguno, por eso pongo 0. ¿Cuántos valores son menores a 5.3 de los que están por debajo? Ninguno, por eso pongo 0. ¿Cuántos valores son menores a 5.6? Ninguno, y por eso pongo 0. ¿Cuántos valores son menores a 6? 3. 5.7, 5.9 y 5.6. Y por eso pongo 3. Y así sucesivamente. Sumo la columna de S más y S menos. Y el estadístico S es la resta de S más menos S menos. O sea, 44 menos 9 es 35. S es 35. Desde el punto de vista de la jerga del Tao de Kendall, nosotros lo que diríamos es que hay 35 concordancias. Existen 35 concordancias. Ok, entonces seguiríamos. Y nuevamente tengo que ver lo de los empates. Ya sabíamos que hay 8 empates y eso es el 36% de todos los datos. Así que no puedo utilizar la fórmula corta, sino la fórmula larga. La fórmula larga sería S entre raíz cuadrada, entre la multiplicatoria dividido por la multiplicatoria de la raíz cuadrada de 0.5 por n menos 1 menos tx por 0.5 por n menos 1 menos ty. Esto es lo que tengo aquí. Bueno, y el número, el tx y el ty, ya sabía que era 0.5 y 1.5, por lo que vimos con el R de Spearman. Así que aquí empiezo a sustituir. S es 35, N es 11, N-1 sería 10, y aquí el TX es 0.5 y aquí el TY es 1.5. Aquí obtengo 35 entre o dividido por la raíz cuadrada 54.5 por 54 por 53.5. Obtengo una Tao de Kendall de 0.64. Con la fórmula larga obtendría 0.64. Con la fórmula corta, que en estos momentos sería la equivocada porque tengo muchos empates, pero vean que si la uso, sería nada más S por 2 entre N por N menos 1. O sea, 35 por 2 entre 110. Y eso sería 0.636. Nuevamente, esta es una asociación moderada, o sea, moderadamente alta, porque es mayor que 0.5, pero está más cerca de 0.5 que de 1. Y aparte es positiva. Eso quiere decir que cuanto mayor es el nivel de glucosa, mayor es el nivel de hemoglobina glicosilada. Puedo hacer la prueba de hipótesis como tengo 11 datos. Entonces, plantaría H0 que tau es igual a 0, H1 que tau es distinto de 0. Y tengo el T tabular, que era el mismo que teníamos. Perdón, el T tabular, el Z tabular, que sería menos 1.96, más o menos 1.96, porque es un Z de 1 menos alfa medios. Es un Z de 1 menos alfa medios. Aquí no tengo grado de libertad. Sería un Z de 1 menos alfa medios. Y sería más o menos 1.96. Este sería el Z tabular y el Z calculado es 2.72. Mi zona de rechazo va de menos infinito a menos 1.96 y de 1.96 a más infinito. Y la zona de no rechazo está entre estos dos valores. El Z calculado sabemos que es 2.72 y el 2.72 cae en la zona de rechazo. Así que, como el Z calculado cae en la zona de rechazo, hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que la Tau de Kendall poblacional es igual a 0. Aquí estoy ilustrando las 3 medidas de asociación para variables cuantitativas. Generalmente se prefiere la R de Pearson, pero también ustedes pueden utilizar la R de Spearman o la Tau de Kendall si no se cumple alguno de los supuestos que se recomienda para la R de Pearson.
Quisiera también mencionar que si n fuera menor a 10, con la tabla de Kendall no podríamos utilizar esta aproximación a la normal, sino que tendríamos que utilizar esta tabla que tiene el libro de Don Edgar. Para ver cómo se utilizaría, aquí tienen los valores de n. Así que esto lo que les da son los respectivos p-values de acuerdo al valor de s. Entonces, si tienen n igual a 9, entonces tienen que buscar cuál es el p-value para el s que ustedes calcularon. Y el s sería el que está en esta columna, ya sea para estos valores de n o para estos valores de n. Con esto concluyo. Muchísimas gracias.